Bien, voy a explicarles de nuevo. El papel que se usa para una aguada, que es la tinta china mezclada con mucha agua sobre la superficie, puede ser lo más conveniente, papel especial para acuarela, pero también puede usarse en cartón, en algunos tipos de cartulinas y en algunos papeles. El cartón de presentación puede ser también muy útil, de manera que no tienen que preocuparse estrictamente en conseguir un papel apropiado. Pero eso sí, el papel de acuarela va a dar más ventajas. Papel para acuarela. Ahora, también el uso de pinceles viejos, cuando se trata de buscar trazos muy espontáneos, funciona muy bien. Ustedes ven que yo aquí a veces traigo pinceles que son bastante nuevos, o otros pinceles que son muy viejos y que me gusta mucho trazar porque los he usado mucho tiempo y ya los conozco bien. Parece que los pinceles como que tienen su toque, ¿verdad? Hay que manejarlos y si ya uno los ha manejado mucho tiempo, con más razón se facilita la obra. Ahora voy a pasar los tonos de color para el techo de esta casa, que es un grisáceo muy clarito, no es muy oscuro, porque no quiero tampoco que compita con el árbol que voy a hacer aquí. Recordemos que en las tonalidades, debido a que no hay color, las tonalidades son los que juegan un papel bien importante. Y como es el color negro, pues el gris que se debe pasar en algunas áreas ha de ser muy suave, para que entonces me permita trabajar más desahogadamente el resto de la pintura, que sí es más colorida en el sentido del tono, ¿verdad? Más oscuro, tonos más oscuros. Entonces, de una vez se dejan listas esas superficies y entonces luego se puede trabajar directamente encima con los follajes y otras cosas que hay sobre ese techo. Pero eso sí, se procura dejar el techo listo, ¿verdad? Ya que una vez que se empieza a pintar el arbolito que está detrás, va a ser muy difícil hacer cualquier otro retoque en la casita. Y en el techo menos, ¿verdad? Porque es un tono muy suave. Ya puede trabajarse aquí con tonos más oscuros, simulando esa caída del zinc. Y yo puedo trabajar encima del arbolito porque como es un tono muy oscuro el que va a llevar ese tallo, va a cubrir fácilmente cualquier tonalidad que tenga la madera ahí sin ningún problema. También se pueden agregar ventanas y otros detalles en la casa de este lado, o se puede dejar de último. Vean ustedes el gran espacio que hay aquí, que no está siendo interferido y ni tampoco pasa nada por encima. Bueno, puede ser que sí le ponga un poste o algo así, de una cerca que pase por ahí, entonces eso sí lo va a tapar parcialmente. Y aquí un poquito de sombra de este árbol que se ve ahí. Se pasa la sombra dejando ciertos espacios en blanco. Me preguntaba a mí alguien si los blancos son un problema en una pintura. No, por el contrario, en acuarela es muy bonito usar los tonos blancos. Les voy a decir que el tono blanco, cuando estamos trabajando mucho con acuarela especialmente, siempre funciona muy bien. Los tonos blancos, que son espacios donde se permite ver el papel a través de las pinceladas que se han puesto, funcionan muy bien y desahogan mucho la pintura. De manera que si usted tiene muchos blancos, que es el papel sin pintar, en una acuarela le va a resultar bastante provechoso. Y no le tengan miedo tampoco a dejar muchos espacios en blanco. Es mejor incluso que saturar tanto la pintura, el cuadro. Voy con esta parte de aquí de este arbolito. Si cambio de pincel es porque no me estaba funcionando el primero, entonces voy a coger uno más disparatado para pintar esa otra parte. Es un tono muy oscuro, recordemos que son follajes que están más cercanos y son árboles que producen mucha sombra en algunas partes, y generalmente de esas sombras que yo hablo es el follaje en la parte de abajo, porque el mismo follaje va cubriendo y por supuesto va impidiendo la pasada de la luz, por lo tanto se oscurece más en las partes de abajo, igual que los tallos. Les invito a que me visiten en facebook.com/inclinada dibujando con Arcadio, con un montón de proyectos para aprender a pintar y a dibujar. Todos con métodos muy sencillos, paso a paso, para que el que quiera aprender pueda aprender, y el que ya es un profesional, un artista, pues que lo visite y me dé su opinión. También es bien recibida de todos modos. Esos son los tonos oscuros, muy oscuros y sin ningún temor, ¿verdad? La acuarela y la tinta china, en este caso,
requieren siempre de pasadas muy fuertes para que se vean los tonos oscuros. Siempre es bastante razonable usarlos para que podamos tener una diferencia en tonalidades con respecto a lo que hay en el fondo, para que se vea más claro. Y también la casita que tenía trazos inicialmente muy suaves. Con esto voy pasando ya al otro arbolito que está aquí, que es quizá más oscuro, que ese sí está pegado a la pared, es un arbolito que está muy cercano a nosotros, porque está más cercano incluso que la casa, y se ve mucho más oscuro. Bueno, voy a ver si cambio un pincel aquí, busco uno un poquito más clarito, para esos trozos de espacio que hay, que son bastante claros, mezclados con los que son bastante oscuros. Ustedes ven que yo trazo algunas figuritas ahí, simulando que son como hojas o algo así, hojas como más sueltas. Ahora tomo el pincel este que está con una punta, a ver si se puede correr, si no para darle algún tipo de efecto. Es que en acuarela funciona muy bien, yo lo he usado aquí y quienes han seguido el programa muchas veces se han dado cuenta que funciona bastante bien. Lo que no quiero es saturar con un montón de tallos muy oscuros todavía la pintura. Aquí voy con este tono, eso sí, oscuro, para poder decir que este alero ya va siendo, ya se va terminando. Y es que también hay que recorrer todo el espacio que se vea y en algunos casos con la tinta casi pura. Lo que se va haciendo es simplemente agregando más agua perdón, a la tinta china para ir logrando la suavidad del color, o sea, grises más suaves. Obviamente que entre más agua, más claro es el color. Recuerdo que yo vivía en una casita en La Garita, también de uno de los proyectos del ICE, de allá de La Garita. Y la casa mía daba con un jardín que después del jardín daba con una montaña pura, una montaña virgen. Y usualmente salíamos a caminar en zonas similares a estos, grandes espacios de zacate, que después había una cerca y de esa cerca había una montaña, sin casas de ninguna especie, era un campo muy bonito y salíamos los domingos especialmente con mis hermanos mayores, a caminar por ahí, a conocer y a pear frutas de los árboles que abundaban, por cierto, en esa zona. La Garita, de todos modos, siempre tenía muchos árboles frutales. ¿Ven ustedes cómo sale esa casita? Ya se ve claramente la forma en que lo había trazado. Este tallo es oscuro, entonces lo voy dejando casi que de último. De todos modos, esto es un dibujo que también se ha hecho, esta es una pintura, perdón, en el cual también he hecho el dibujo aquí en el programa. De vez en cuando ustedes lo harán ahí porque lo pasamos muchas veces, dado que es un dibujo de los más bonitos que he podido hacer aquí en el canal. El pincel, por cierto, que se usa para la aguada, es el mismo pincel que se usa para la acuarela, pero también podemos mezclarlo con pinceles que se usan para óleo y con pinceles viejos. Así es que no boten los pinceles a menos que ya definitivamente no funcionan, porque siempre tienen algún tipo de rendimiento. Y lo vemos precisamente con los pinceles que yo tengo acá, ¿verdad? Que son pinceles bastante viejos, algunos estropeados, pero que van funcionando bien y me sirven para algunos efectos que trato de buscar siempre aquí en el programa. Voy a irme a un corte comercial y ya casi regreso con la parte final.